A iniciar esta mesa redonda que nosotros la titulamos un capítulo de bioética, dos puntos de fecundación in vitro, y que la realizamos en el contexto del 35 aniversario de este recinto, como una actividad extracurricular, es decir, que va un poco más allá de los cursos, sabiendo que es fundamental en la formación de los estudiantes, en la formación humanística, este tipo de conferencias y diálogos que vamos a tener. Hemos organizado así la actividad. Me acompañan dos queridos profesores universitarios, ante todo, los doctores María Eugenia Venegas Renault y el doctor Antonio Marlasca López. Doña María Eugenia es química y doctora en educación. Además, su campo es del área de las ciencias básicas que llamamos nosotros en la universidad, y un poco más con mala leche, como diría don Antonio, de las ciencias duras, con una característica muy importante, y entre otras razones por eso está acá, y es que ella es dentro de esa área, por eso el contraste, una persona que ha mostrado durante los años de gestión académica y universitaria ser una humanista y una educadora por antonomasia. Entonces nos parece muy importante tenerla aquí. No sé si ella se acuerda, pero me dio a mí un curso que se llamaba Didáctica Universitaria, ¿sí? Casi lo pierdo, ¿no? Logré ganarlo. Y nos enseñó mucho en ese momento con técnicas de taller muy agradables, que son, digamos, didácticamente desde mi perspectiva muy adecuadas. En la sede de Occidente, sí, allá en San Ramón, que es esta misma, pero que tiene su otro recinto allá. Doña María Eugenia hoy está aquí, además de ser química y profesora universitaria. Ustedes saben que ocupa un puesto de diputada, en este momento es diputada de nuestra Asamblea Legislativa, y le ha correspondido esa contextualización, la hará ella dentro de un momento, de defender o exponer ante la Asamblea el proyecto de fecundación in vitro, un poco a la luz de todo este contexto que ustedes conocen que se ha desarrollado en el ámbito internacional y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por su parte, como suele suceder con los académicos, ha publicado muchos documentos en el ámbito de la educación y de la química, y fungió como decana de la Facultad de Educación por antes de ser, ¿verdad? Sí, fue la decana anterior, sí, salió directamente como diputada para la Asamblea Legislativa. La sucedió una muy amiga de nosotros también, doña Lupita Chávez, ¿sí? Que fue una profesora que comenzó sus años de vida universitaria en la Universidad de Costa Rica, en la sede de Occidente. Don Antonio Marlasca López es un profesor que ya nos ha acompañado aquí en otra oportunidad, es doctor en filosofía, también tiene formación en teología y en religiones y en pensamiento de la Edad Media. Don Antonio, hace muchos años yo estudiaba, me metí a la universidad a estudiar medicina, pero llevé unos cursos de ética con don Antonio y me despertó la vocación filosófica, y por eso me hice filósofo y no me dedico, de lo que no me arrepiento. Y don Antonio tiene su campo de especialidad en estos últimos años. Su campo es principalmente la ética, pero se ha ocupado de lo que nosotros llamamos en ética bioética, de alguna manera los principios éticos de la vida. Eso es muy general lo que acabo de decir, y es un destacado filósofo muy reflexivo, al que le interesan estos temas, y nos hace el honor de acompañarnos aquí hoy. Igual tiene una gran cantidad de publicaciones entre libros y artículos científicos, algunos de los cuales inclusive usamos nosotros en humanidades y en los cursos de ética, propiamente hablando. La dinámica será así: doña María Eugenia hablará unos 30 minutos, don Antonio hace sus reflexiones otros 30 minutos, y luego, si les parece, dialogamos con tranquilidad y libertad. Ellos son profesores universitarios, saben lo que es la dinámica académica y universitaria, y por lo tanto pueden sentirse en completa libertad y confianza. Yo de antemano les agradezco a doña María
Eugenia y de don Antonio, la solidaridad que han mostrado siempre para el desarrollo de nuestra sede, de nuestro recinto hoy, pero además reconozco profundamente la vocación de maestros que tienen, y eso me parece muy importante señalarlo, porque esta es toda una misión, ¿verdad?, humana. Entonces, bienvenidos a ustedes, muchas gracias por acompañarnos, a doña Eugenia y a don Antonio, y entonces le damos la palabra a doña María Eugenia. Bueno, buenas tardes. Voy a usar el micrófono porque ando mal de mi garganta. Primero darles un caluroso saludo. Yo me siento realmente muy realizada cuando estoy de cara y de frente a la juventud. No es en este momento muy agradable ser parte de la Asamblea Legislativa tan cuestionada y un ambiente tan difícil, pero pueden tener ustedes la seguridad de que trato de representar dignamente también a la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Nunca he estado en política hasta ahora y la verdad que ha sido muy difícil. Bueno, yo quería poner también en contexto un poco mi presentación diciéndoles que como diputada estoy en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, en la Comisión de Asuntos Sociales y en la Comisión de Asuntos Internacionales. Entonces, y en algunas especiales que de pronto aparecen, como es la que tuvo a su cargo el tema de la fecundación in vitro. Digo esto porque hay algunos temas sustantivos que yo he llevado y este es uno. El otro es investigación con seres humanos, que ahora se llama investigación biomédica, que es un tema que va a empezar a salir muy fuerte, lo mismo que la ley antitabaco, que me tocó también liderarla. Entonces son temas y otros que vienen del genoma humano, en fin, todo lo que es la parte científica y que resulta muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones, para ustedes, que van a tener que tomar las riendas de este país en muy poco tiempo. Se me ha pedido que hable la línea de cómo el proyecto de fecundación in vitro se ha resuelto en la Asamblea Legislativa. Entonces a mí me ha parecido importante hacer algunas generalizaciones para que todos nos ubiquemos. Aquí, ¿cómo se marca aquí? Aquí. No, es que yo manejo mi mapa. No falta el tiempo, por favor. En presentación, ¿no? Pero es para nada más darle clic y poder comenzar a mostrar. Sí, por aquí. Vamos a ver aquí. ¿Alguien sabe cómo funciona esta screen? Okay. Bueno, yo pienso tocar estos temas fundamentales. ¿Por qué tenemos una ley de fecundación in vitro? ¿Quién elaboró el proyecto de ley? ¿Cómo fue el proceso del proyecto de ley del Poder Ejecutivo? ¿Qué tenemos en este momento? ¿Y qué nos espera? Para que todos nos podamos ubicar. Bueno, en primer lugar, todos tenemos que saber que en el año 1995, cuando era presidente don José María Figueres y don Germán Weisto, que era el ministro de Salud, en América Latina no se practicaba la fecundación in vitro. Costa Rica era el primer país que tenía vía decreto la fecundación in vitro. Entonces, eso se hizo, como dice ahí, por decreto del 3 de febrero de 1995. Y fundamentalmente, en esa época, la fecundación in vitro se permitía como una de las técnicas de reproducción asistida, así se llama, y en un segundo artículo definía cómo se iba a realizar esa técnica. Entonces estamos hablando de 1995 y estamos en el año 2012. Esto es importante porque los cuestionamientos que se hicieron en ese momento son muy distintos a los que podríamos nosotros tener en este momento. Bueno, ese decreto permitía, como les digo, las técnicas de reproducción asistida, pero la fecundación in vitro se limitaba únicamente a parejas que estuvieran casadas, a cónyuges. Permitía la donación de óvulos y permitía la donación de espermatozoides en casos muy calificados. Y se decía que únicamente se podían fertilizar
6 óvulos de la mujer donante, no más, y que esos 6 óvulos fecundados tenían que ser transferidos al útero de la mujer en su totalidad. Y otra cosa que tenía ese decreto es que se impedía que los óvulos fecundados se pudieran preservar por técnicas de congelamiento que se llaman de crioconservación o técnicas de vitrificación. Entonces aparece un señor que se llama don Hermes Navarro, es un hombre joven que tiene este libro, por si alguno en algún momento lo quiere leer, y entonces don Hermes Navarro, que es un abogado, plantea una acción de inconstitucionalidad. Y esa acción de inconstitucionalidad lo presenta desde luego ante la Sala Constitucional, y entonces él dice que hay que declarar inconstitucional porque esta técnica es un servicio que se hace para generar plata, que es un servicio lucrativo, que por métodos artificiales se pretende poner óvulos fecundados y le agrega la palabra concebidos en el laboratorio dentro del útero de una mujer y así lograr embarazos cuando estos son difíciles de alcanzar por métodos naturales. Luego de eso también él establece que esto, porque ustedes saben que ante la sala uno presenta acciones para un caso concreto, pero cuando hay una acción que se supone afecta a todo el mundo, entonces en ese momento se puede acoger, ¿verdad? Por ejemplo, el daño que produce el tabaco. Entonces se considera que es un daño que afecta a toda la colectividad y la sala también puede acoger esos recursos. Entonces se dice que en este caso hay intereses difusos que atañen a toda la colectividad y que por eso hay que acogerlo. Y además se plantea en el recurso que la vida es inviolable. Yo creo que don Antonio va a poder trabajarnos un poquito ese tema. Yo no me voy a meter. También plantean ya desde aquí, que es muy importante, tener estos conceptos claros, que dice, la vida inicia desde el momento de la fecundación. La vida como concepto general, y yo creo que este es uno de los temas que también hay que trabajar, y que cualquier eliminación o destrucción de concebidos, se llama así, voluntaria o derivada de una mala práctica médica, o por problemas de que la técnica no es exacta, debe ser erradicada porque constituye una violación a la vida humana. También parte él de decir que los óvulos fecundados son personas y tienen por sí el derecho inherente a la vida, no requieren de una normativa para adquirir derecho, ni puede ningún reglamento, ley o convención quitarle o disminuirle ese derecho que tiene. Y entonces cuestiona, además, en el recurso, la fecundación heteróloga. ¿Qué es la fecundación heteróloga? Cuando nosotros dos somos parejas y yo uso mis óvulos y él usa los espermatozoides, entonces estamos hablando de la fecundación heteróloga. Pero cuando nosotros usamos, por ejemplo, el semen de otra persona, porque él tiene su semen que no es adecuado, entonces hablamos de otro tipo de fecundación. Menciona posibles efectos psicológicos en los niños que van a nacer de la fecundación in vitro y después dice que todo niño tiene derecho a saber quién es su padre y por lo tanto cuando hay donación de óvulos o de espermatozoides, no padre o madre, en ese caso se está violentando los derechos del niño. El recurso en realidad es sumamente grande y entonces la Sala Constitucional, esto fue en el año 1995, 5 años después, da una resolución. Para esto de la resolución hay cosas muy importantes. Aquí tenemos 4 puntos fundamentales donde, primero, dice la Sala, como esto en materia de derechos humanos no puede estar vigente por medio de un decreto, hay que hacerlo por medio de la ley. Todo lo que es materia de derechos humanos se tiene que hacer por ley, se llama reserva de ley, entonces tiene que ir a la Asamblea Legislativa. En segundo lugar, declara inconstitucional, por lo tanto, ese decreto y comienza a hacer toda una disertación respecto a la dignidad, al derecho de la dignidad del ser humano y al inicio de la vida. Y entonces ahí los magistrados llaman a mucha gente y hacen toda una disertación basados en el comienzo de la vida,
en los derechos de los embriones, en si la técnica es una técnica abortiva, si estamos mandando al paredón a todos los embriones que se producen, etcétera, etcétera. Yo les puedo dejar la presentación por si alguno lo quiere, para que puedan ustedes verla con más detalle. La Sala Constitucional también hace referencia al Pacto de San José, donde dice que toda persona tiene derecho a que se le respete la vida, y lógicamente que se montan ahí porque para ellos un óvulo fecundado, una celulita con espermatozoide, es una persona. Entonces todo el discurso es totalmente coherente. La resolución de la Sala Constitucional, siendo Rodolfo Pisa el magistrado que redacta el voto, lo que viene es simplemente entonces a parar ese decreto que teníamos, y en ese momento las parejas que ya estaban en proceso de iniciar la técnica se ven afectadas, porque la técnica inmediatamente se interrumpe. Pero ya habían 15 niños que habían nacido en Costa Rica producto de esa técnica. Bien, no voy a leer toda la técnica. Aquí lo importante es que el 3 de marzo del 95 se hace esa declaratoria y van a salvar el voto únicamente don Carlos Argueda y doña Ana Virginia Calzada. Y entonces queda prohibida totalmente la técnica. Muy bien, resulta que 9 parejas que se vieron afectadas por esta resolución de la sala, entonces se presentan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene un carácter superior sobre nuestras leyes. Habíamos firmado ese pacto, el Pacto San José, y entonces hacen la demanda. Hacen la demanda basada en una serie de consideraciones. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve y da una serie de argumentos y dice que la decisión de tener hijos pertenece a la esfera más íntima de la vida privada y familiar de las personas. Dice también que el Estado, como Estado, tiene una injerencia limitada, restringida en esta materia. Es decir, el Estado no me puede decir a mí cuántos hijos voy a tener, ni cómo los voy a tener, ni con quién los voy a tener. Entonces está limitado por eso. También la sala dice, la Comisión Interamericana dice, las parejas con infertilidad y sin probabilidad de poder tener hijos a través de 8 métodos, se vieron afectadas en su autonomía, en su capacidad de tomar decisiones individuales para decidir tener hijos, desarrollar su proyecto de vida, y afectadas en la supresión de su identidad personal. Sobre todo porque ustedes saben que tanto las mujeres como los hombres desarrollamos mucho nuestra condición de género y a través de estos elementos como son la maternidad o la paternidad. Aunque muchas mujeres no se vayan a realizar siendo madres o padres de familia, hombres y mujeres, lo cierto es que es muy duro cuando un hombre tiene que enfrentar que no puede dejar embarazada a una mujer, o cuando una mujer dice no puedo tener hijos. Se hace todo un problema y lo podemos hablar posteriormente si les parece. Bueno, en la resolución también la Comisión dice que Costa Rica violó estos artículos, el 11.2 y 17.2 y el 24, en relación con las obligaciones de esos artículos y de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y entonces recomienda, no le impone bajo ninguna circunstancia al Estado la prohibición. Lo que pasa es que si usted firmó un convenio, usted tiene que respetarlo. Entonces le recomienda el levantamiento de la prohibición, porque no puede pasar tampoco por encima del orden jurídico que nosotros tenemos. Y le dice, hay que acoger también la demanda de las personas que se han visto afectadas por esto. Entonces, a partir de ahí, el país, eso fue en agosto del año 2010. Entonces, el país, en este caso el gobierno, responde elaborando un proyecto de ley. Y aquí viene, ¿por qué? ¿Por qué es que nosotros tenemos que hacer eso? Porque hay un compromiso del Estado de Costa Rica para responder a ese informe de fondo, justamente para cumplir con los compromisos que se había planteado. Y entonces dice, eso sí, la señora doña Laura en este caso, y su gabinete, que en este caso sería la ministra de Salud, que estaba en ese momento, doña María Luisa Ávila, que le ayuda con todo esto, dice, sí, lo vamos a presentar, pero el informe puede ser rebatido y cuestionado
Y justamente por eso la Procuraduría en este momento está haciendo todo el descargo para que la fecundación in vitro no pase. Bien, aquí pues es un poco lo que acabo de decir ahorita, ¿verdad? Que es que yo siento, después de ver todo y por las comunicaciones directas que tengo con doña Laura y con toda la Asamblea Legislativa, que no hay ningún interés en que este proyecto pase. Y este proyecto, aunque venga el voto de la Corte Interamericana, difícilmente va a pasar, porque se va a dar prioridad a otros proyectos y esto se va a dejar para el nuevo gobierno. Así es como yo lo percibo. Bueno, aquí está un recorrido entonces que hace el tema. Primero el decreto ejecutivo, la acción de inconstitucionalidad, la resolución de la Sala Cuarta, la demanda de las parejas, el informe de fondo de la Comisión Interamericana y el proyecto de ley. Dense cuenta ustedes que del 95 al 2010 todo ese tiempo pasó para que pudiese llegar finalmente el proyecto. El proyecto entonces entra a la Asamblea Legislativa diciendo en exposición de motivos que esto es para que las parejas que tienen derecho a poder tener hijos usando la técnica y las que se han visto afectadas puedan valer ese derecho y que Costa Rica puede tomar además medidas proporcionales de protección de los embriones, de la destrucción arbitraria, de la venta y del tráfico de embriones. Es decir, hay que regular eso, dice en la exposición de motivos. Entonces aquí la pregunta que a ustedes les podría interesar también es ¿cómo fue el proceso del proyecto de ley del Poder Ejecutivo? Bueno, en primer lugar, el proyecto de ley entró a la Asamblea Legislativa. Ahí está don Enrique, que fue el señor que... ¿Don Enrique qué hace el apellido? Don Enrique Castillo, que era en ese momento el representante, el embajador ante la OEA, ahora es canciller. Doña María Luisa Ávila, el ministro de la Presidencia en ese momento, llegaron a la Asamblea Legislativa, ahí está la diputada que era jefa de fracción, y presentan en octubre, el 21 de octubre, el proyecto en la Asamblea Legislativa. El presidente lo manda a la Comisión de Asuntos Jurídicos, y en Asuntos Jurídicos entró en noviembre, y en febrero del 2011, del año pasado, el proyecto terminó de cumplir su trámite en jurídicos, y la gente dijo, esto es muy complicado, y mejor se lo mandamos a una comisión especial. Y entonces se formó una comisión especial que fue la que lo atendió. Pero aquí me interesa decirles a ustedes, preguntarles, contarles cómo se construyó este proyecto. Y este proyecto se construyó de la siguiente manera. En un primer lugar, el doctor Gerardo Escalante fue el médico con experiencia en fecundación in vitro que elaboró el proyecto. Y se lo dio a doña María Luisa Ávila. Y doña María Luisa con él generaron un proyecto muy de avanzada. Y se lo dieron a la señora presidenta, y la señora presidenta lo mandó a la conferencia episcopal y a la Cancillería. Esto no me lo estoy inventando, me lo dijo el propio señor Enrique Castillo en mi despacho, cuando yo le pregunté quién lo hizo. Entonces, lógicamente, pasó con la bendición de los curas. Y quiero hacer una aclaración, soy católica, pero no soy devota de las estructuras de la iglesia. Esto como para que puedan entender también mi discurso, porque es importante que conozcan las posiciones. Entonces, aquí está la comisión. Pueden ustedes ver a las personas que fuimos nombradas para que formáramos una comisión especial que se iba a encargar de analizar este proyecto en un mes. No más. ¿Por qué en un mes? Aquí estamos. Porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos daba tiempo de 3 meses. Entonces había que tenerlo en un mes para dictaminarlo, pasarlo a la Asamblea, a la Sala Cuarta, para que se hiciera el análisis de constitucionalidad y luego devolverlo para su votación y discusión en la Asamblea Legislativa. Y los tiempos iban así. En ese momento estábamos en periodo de proyectos enviados por el Poder Ejecutivo. Este proyecto es un proyecto se llama Ley de Fertilización in Vitro y Transferencia Embrionaria. Es un proyecto de derechos humanos, polémico y de fuertes implicaciones morales y políticas. Y eso quiero por lo menos dejarles esas ideas que cada día las refuerzo más.
Entonces el proyecto se dilucida en el ámbito político y se va a ver enfrentado con sectores. Ahí vamos a tener a los sectores científicos, a los sectores religiosos que no han parado en el cabildeo impresionante, los sectores sociales, con los compromisos políticos del gobierno, que son los que van a estar ahí, ¿de cara a qué? A la comunidad internacional, porque somos únicamente con Libia los únicos 2 países que no tenemos la fecundación in vitro. Entonces la gente a nivel internacional está esperando a ver qué va a hacer Costa Rica, porque ahí el movimiento religioso, y de eso es impresionante todo lo que yo he tenido que aprender y ver, y no tambalear mi fe, pero sí ser muy dura con las estructuras religiosas, para entender cómo la decisión que se tome aquí puede traer abajo decisiones que se han dado en otros países. Bueno, estas son las dimensiones más fuertes, filosófica, moral, jurídica y científica, donde nos hemos tenido que mover. Aquí puedo decirles que hemos tenido fuertes debates a nivel de televisión, a nivel de foros en universidades, a nivel de la radio, a nivel de la prensa, bueno, cualquier cantidad de cosas donde hemos estado. Aquí hay unas tomas de cómo han llegado la gente a hablar. Tuvimos a don Antonio Malasca recientemente también en uno de los trabajos. El proyecto es muy largo, yo no voy a entrar en todos los detalles, pero es un proyecto que tiene varios capítulos y entonces define qué es la fecundación in vitro y va poniendo una serie de condiciones. Y en esas condiciones encontramos los aspectos más, voy a pasar muy rápidamente esto, es el hecho de que, por ejemplo, todos los óvulos que a una mujer se le fecunden hay que pasárselos al vientre. O sea que si usted puso 15 óvulos y los 15 le fecundaron, pues pase los 15 embriones al útero de la mujer. Así, como si fuéramos conejas, ¿verdad? Entonces, esto ya desde el primer momento que esto llegó, pues era un problema. En segundo lugar, prohíbe que se pueda usar óvulos de una mujer. Pero vean qué curioso, el Código de Familia en el artículo 72 dice que se puede usar en la inseminación artificial semen de otro hombre que no sea el marido. Ah, pero como somos mujeres, va, ahí otro remache, ¿verdad? No nos permiten usar óvulos de otra mujer, menos el vientre subrogado o el vientre por sustitución. Y entonces nos encontramos otra serie de cosas, vamos a pasar al 8, que es uno de los más conflictivos, que es ¿verdad? Que es que toda mujer pues tiene que tener el montón de chiquitos con todos los riesgos. Esto es un atentado total y absoluto a la salud de la mujer, pero también impide la preservación de óvulos, de espermatozoides y menos de embriones. Porque claro, la lógica es, son personas, y como son personas, usted no las puede ir a congelar porque va a dar mucho frío, las va a matar, ¿verdad? Esa es la lógica, y hoy voy a ser respetuosa con todo el mundo, en el sentido de decir que esta persona que está aquí hablándoles respeta si alguien piensa de esa manera. Pero nosotros estamos como diputados en este tema obligados no a legislar por mis prejuicios, sino por la representación de la gente, y hay gentes que no piensan igual que yo, y hay gentes que piensan igual que yo. Y entonces la capacidad que podemos nosotros darle a las personas de ejercer su libertad dentro de la jurisprudencia nuestra es muy importante, ¿verdad? Los niveles de fe y de conocimiento van cambiando y en ese sentido tenemos que ser sumamente respetuosos. Bueno, acá voy a pasar esto rápido para decirles, entrar en otro tema que me parece importante. Todo el proyecto viene justificando cómo se va a hacer la técnica y es sumamente restrictiva, porque además le está diciendo, mire, si usted prácticamente no es casada, usted no puede aceptar la maternidad, cuando en la realidad del país tiene un montón de mujeres solas, un montón de hombres solos que ejercen su paternidad. Bueno, aquí para nosotros fue importante aclararnos y estudiar muchísimo esto. Vean, el argumento que la Sala Constitucional y los defensores o los opositores a la técnica manejan es esta que está aquí concreto, que esto es una persona. Ahí se monta todo. Eso es una persona, ¿verdad, doctor Malasca? Así es. Entonces, este es un proceso que nos enseña a nosotros cómo, cuando se da la fecundación, la penetración de un óvulo, de un espermatozoide en el óvulo, pasan 14 días hasta que ese óvulo en el cuerpo humano
se implanta en el endometrio de la mujer y ahí comienza lo que se llama la concepción. Pero la gente que se opone a esto llama fecundación y concepción a lo mismo. Cuando nosotros tenemos ese primer proceso en 14 días, eso puede dar origen a un chiquito, o 2, o 3, o 4, o 5, o puede dar origen a un tumor. Las mujeres no sabemos en los primeros 14 días si estamos embarazadas o no. Muchos de nuestros embarazos ni siquiera los llegamos a conocer, porque se pierden en el camino. Pero aquí es donde entra la interpretación religiosa. Y la interpretación religiosa parte de decir que ahí se infunde el ánima. Y esta es una posición de la Iglesia de hace muchísimos años, la gran dualidad de si somos de la animación mediata o inmediata, donde los padres de la Iglesia tuvieron esa gran discusión. Bueno, pasado eso, también hemos encontrado problemas en la gente y por eso a los universitarios no les puede ocurrir. Es importante tener precisión conceptual y saber nosotros qué es un cigoto, qué es un preembrión, qué es un embrión, qué es un feto, porque no es lo mismo. Una persona adquiere su condición de persona cuando nace viva. Nadie le hace responsorios a los chiquitos fetos que quedaron en un aborto, ni los llevan a la iglesia ni les dan cédula de identidad. Se consideran fetos, tienen todo el respeto médico y debe ser terrible tener un feto de 9 meses casi por nacer y que se le muera. Ustedes no han visto que le den cédula de identidad, porque ese es un concepto jurídico. Entonces, cuando la gente se le dice en los púlpitos y en la televisión y en otros lados que los embriones, estas cosas, son personas y que tienen independencia y autonomía y son sujetos de derecho, uno comienza a preguntarse con la comunidad científica cómo hacemos para que eso tenga derechos jurídicos y voluntad y decida y piense. Entonces, con todo el respeto que eso merece, para nosotros, muchos de la gente que pensamos así, que lo hemos estudiado y que optamos por lo que ahora se nos informa, esos son estadios de la evolución de lo que puede llegar a ser un nacido vivo. Un nacido vivo. Bueno, esos conceptos fundamentales, porque desde ahí se basa toda la discusión. Aquí también hay la diferencia entre un bebé y un embrión. El bebé existe por sí mismo, pero el embrión existe en dependencia de la madre. Bien, vamos a pasar a esto. Una de las cosas que nos hemos encontrado, yo enfrenté a las diputadas y a los diputados en el plenario y les dije, señores, ¿cómo es un útero de una mujer? ¿Y cómo es una vagina? Porque en estas cosas había que poner las cosas claras. Y me encontré que muchas diputadas y muchos diputados, igual que gente en la calle, no tenían la menor idea de cómo era un útero. Y se imaginaban un cajón donde cabe un chiquito, como a uno cuando le viene la regla, le duele, la balada. Entonces ahí, claro, ahí cabe chiquito. ¿Y qué era una vagina? Pues era un tubo así donde cabe un pene de un hombre en erección. Entonces, esas prefiguraciones, que son los imaginarios con los que nosotros leemos y nos hacemos una idea del mundo, prevalecen ahí. Entonces, cuando usted les habla de un embrión, que viene siendo esas celulitas chiquititicas de los 14 días a las 8 semanas, pues imaginan un chiquito grande en miniatura, un chiquito ya ahí en miniatura. Entonces, claro, pensar en que eso pueda ser congelado representa, pues, y mandarlo a la Siberia, ¿verdad? Cosas de este tipo. Entonces, yo como profesora del área de ciencias tengo que decir que me duele en el alma lo mal que está la educación, porque la gente no tiene idea de cómo es el tema. Hay mujeres que ni siquiera se han visto su vagina. Entonces, y han tenido hijos. Y ahí están, son abuelas y bisabuelas. Y nunca se vieron, y nunca entendieron. Entonces, el discurso sobre la corporalidad es un discurso que ha permitido que se llene todo esto de un montón de telarañas. Ejemplo de estas cosas es que en el año 1940 se hablaba de la teoría homuncular espermática. Es decir, personas que tienen ahora 70 años, 72 años, se imaginaban que en un espermatozoide iba un chiquito en miniatura. Los hombres eran portadores del sexo y de todo, ¿verdad? Bueno, aquí, esto es lo que los detractores de la técnica dicen que es una persona. Eso es. Esto puede llegar a ser una persona cuando nace, viva, pero no es una persona, es mi posición. Tiene todo el potencial, pero no. Bien,
vamos a pasar eso. Y entonces resulta que cuando nosotros conocemos todo el texto que presentó doña Laura, tuvimos en la comisión todo tipo de cosas que ustedes se puedan imaginar para que el proyecto no se conociera. Conclusión, el proyecto de doña Laura no se discutió en la comisión que yo dirigí, porque don Carlos Avendaño y doña Rita Chávez se encargaron de poner todo tipo de mociones para tener 20 minutos para hablar e impedir que el texto se conociera. Entonces, cuando llegamos al final del mes, lo único que había que hacer era pasar la guillotina. ¿Qué significa pasar la guillotina? Coger todas las mociones que nosotros habíamos preparado para mejorar el texto de doña Laura y ponerlo en consonancia con los nuevos tiempos, y no pudimos hacerlo. Entonces la comisión llega al final con dictámenes, o sea, con informes. Bueno, este proyecto se va a aceptar o no, no se va a aceptar. Entonces llegó con dictámenes negativos y afirmativos. Una gran mayoría de diputados presentamos un informe negativo de mayoría. ¿Qué quiere decir? Que rechazamos el proyecto de doña Laura. Pero políticamente, dos diputados de ahí, los que eran de Liberación y que estaban a favor de la técnica, dijeron: nosotros vamos a decir que sí sirve, simplemente para dejar el tema vivo, llevarlo al plenario, después arreglarlo. Y vamos a preparar un texto sustitutivo para que cuando estemos en el plenario y lo discutamos, votemos que ese proyecto sirve y le caigamos con un arreglo. Y entonces nosotros llegamos al plenario con estos textos. Ahora bien, aquí hay una serie de cosas que yo hice, digamos, comparativamente de todo el mensaje que se va poniendo en la gente. Y resulta que la técnica de fecundación in vitro se han encargado los grupos opositores en señalarla como una técnica de muerte, cuando es una técnica que busca la vida. Además se ha dicho que es antinatural, que es abortiva, que se matan chiquitos. Bueno, ya ustedes conocen toda la campaña que ha habido. Que hay otras alternativas de técnicas de reproducción asistida, como la nanoprotecnología, que yo creo que eso vale, pero vale para la gente que no tiene problemas de infertilidad grandes. A mí me han llegado mujeres en sillas de ruedas que tienen sus ovarios, que tienen su útero, pero que no pueden tener relaciones sexuales con su marido y quieren ser madres y necesitan de un útero que le puede prestar una mujer para que puedan concebir como por medio de la técnica. Y eso no se permite porque eso se llama, dicen los detractores, vientres de alquiler, porque además usan unas palabras muy particulares. Hay cantidad de mujeres, ustedes saben que las mujeres tenemos el tiempo muy limitado para ser madres y cada vez empezamos más tardíamente a tener hijos, entonces esto se está volviendo un problema social, pero también esto no es un problema de mujeres, es un problema de hombres. Hombres que no tienen los espermatozoides en las mejores condiciones. Entonces este es un asunto que hay que verlo en términos de hombres y mujeres. Bueno, yo no voy a quedarme ahí porque yo pensé que tenía más tiempo, pero yo sé que no es mucho tiempo. Bueno, aquí lo importante es que en el estudio que yo comienzo a hacer, porque para poder tener un poco de dignidad y defender un tema como corresponde, yo me he quemado las pestañas estudiando. Y entonces yo me vine a estudiar el voto de la Sala Constitucional y me fui a ver de dónde salían esas reflexiones del magistrado Pisa. Y como ahora con internet ustedes ponen, con un programa de plagiario, usted puede coger palabras y ponerlas y ver de dónde vienen, yo me encontré que el texto que se había preparado la Sala Cuarta tenía un antecedente en un documento que el actual Papa había puesto, que se llama Donum Vitae. Y ese documento lo había hecho él cuando era prefecto, no era todavía Papa, y entonces Juan Pablo II no se lo firmó hasta que apareció en España la ley del aborto, que fue cuando parece que se lo firmó. Y entonces yo comienzo a investigar y me doy cuenta de que ese documento, que es eclesiástico, no jurídico, tiene toda la argumentación del magistrado Pisa. Pero descubro también algo que me preocupó, y es que este señor es caballero de la Orden de la Fe, antiguo tribunal de la Inquisición. Muy bien, aquí hay una lista de cosas que nos hemos encontrado, de cosas que se ponen en el discurso y que es lo que ha llegado. Por ejemplo, don Justo Orozco dice que este es un problema, la técnica de la infertilidad es un problema de las clases adineradas, porque en las clases pobres no pasa. Lo pueden ver en las actas de plenario, cuando él lo dijo. O se ha dicho que esto es una técnica para promover un TLC de embriones.
Todo eso está sacado de las cosas. Bueno, ahí hay que tener un poco de paz y paciencia y tolerancia para poder entender. Todo eso se lo voy a dejar para que lo tengan. Aquí es como estamos en este momento con la votación. Aquí están los diputados que le decimos sí a la fecundación in vitro y desde una perspectiva progresista basada en las últimas técnicas. Somos estos, del Libertario, del PUS. Esto no es línea de partido, ni siquiera en el pase. En el pase de los 4, 1 está a favor de la técnica. Y luego, las 3 primeras que estamos ahí, somos las que llevamos como más el tema. Doña Gloria Bejarano, que tiene 2 nietos de vientre subrogado, yo que soy abuela in vitro, desde hace 6 meses, y luego el resto de mis compañeras. Luego tenemos un grupo de diputados que en este momento están en que sí, que no, pero más un sí restrictivo, que no todo el mundo se lo puede hacer. Por ejemplo, una mujer sola no, porque les da horror que una lesbiana vaya a tener hijos. Dicen que es una sinvergüenzada. Y luego tenemos aquí el resto de señores que opinan que no. Los más férreos son doña Rita, la del centro, con don Carlos Aventaño y don Justo Orozco. Después está este señor, don José Roberto, que fue sacerdote, doña Viviana, que ya no está, ahora la que entró sí está a favor, y luego tenemos el resto de los compañeros, muchos compañeros míos del Partido Acción Ciudadana. Y en este momento, ¿qué tenemos? Tenemos 4 proyectos, porque resulta que cuando llevamos el proyecto a doña Laura, lo mataron. Llegaron y dijeron, no, perdimos la votación por un voto. Pero don Luis Gerardo Villanueva, que es el jefe de Fracción de Liberación, presentó una moción de revisión y se la guardó. Y un día esto la sacó y pidió que revisáramos la votación. Y lo hizo en un momento en que teníamos más diputados a favor de sí y logramos revivir el proyecto de doña Laura. Pero para esto, un grupo de gentes habíamos metido un proyecto para que fuera caminando en la Asamblea Legislativa. Este, que es el que yo dirigí y que está en la Comisión de Ciencia y Tecnología y ya tiene dictamen prácticamente listo. Uno que presentaron los libertarios, muy interesante, de un solo artículo, pero que no puede ser porque no se puede dejar todo por reglamento. Y un último que presentaron los que son más restrictivos, como los que llevan la técnica, como en Alemania, donde no es cualquier pareja, en fin, tiene una serie de condiciones, pero que tiene algo muy interesante, que es la creación de un depósito nacional de gametos, porque no sé cuánto me falta, usted me dice, o ya me pasé. Un poquito más. Un poquito más que me pasé. Me da un poquito más de tiempo. Bueno, sobre esto les podría hablar también de los peligros que tiene el no tener control sobre las donaciones de espermatozoides y las donaciones de óvulos, sobre todo en un país de alta consanguinidad como nosotros, que es una de las características y uno de los factores que afecta el nacimiento de personas con malformaciones congénitas. Se ha producido una gran cantidad de literatura que ustedes pueden consultar. Este señor es el abogado que ha llevado el tema, es el que está defendiendo, uno de los defensores de las parejas en este momento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay una serie de literatura fundamental que yo no veo cómo la juventud no lee esto, cómo no lo lee, tienen que leerlo por más familias convencionales que vengan, ustedes no pueden quedarse atrás de lo que está pasando en el mundo y eso no atenta contra su moral. Y entonces tenemos esos libros, yo los tengo todos digitales también, por si los quieren. Y luego se desata una gran cantidad de temas sobre los cuales estamos llamados a hablar y a conocer y a indagar para tomar decisiones responsables. Cualquiera de ustedes puede ser candidato a la técnica. Y la técnica debe estar en Costa Rica regulada, porque si no pasa lo que está pasando con muchas parejas, que se las llevan a Panamá, hacen allá la técnica y vienen aquí con 4 o 5 chiquitos en el vientre a mejorarse al Calderón Guardia y al Hospital San Juan de Dios y a otro tipo de clínicas, con todos los riesgos que eso supone y muchas veces sin saber si son de donación o no son de donación. Aquí hay temas como la adopción, se dice, pero ¿por qué usted se va a hacer eso? Eso es antinatural, adopte. O sea que encima que no puedo tener chiquitos, usted tiene que cargar con las adopciones. Y los otros no tienen por qué adoptar. Temas de ese tipo que son polémicos. No es que yo esté a favor o en contra, pero yo creo que esos temas tenemos que plantearlos. El tema de la sexualidad. Hay un total desconocimiento de la sexualidad. El poder del hombre se dirime en el útero de la mujer.
Por eso los grupos religiosos han usado el útero materno como un escenario para luchar por el poder. Cuando la reproducción sale del útero, del amor conyugal, inmediatamente los principios de las iglesias se comienzan a socavar. Y lo mismo sucede con todo el discurso. Por eso el tema de la muerte, que es otro tema que no hemos tenido que trabajar, la muerte, nadie se quiere morir y nadie quiere desaparecer, y ese es un discurso religioso. La salvación, el creer que podemos tener una vida después de la muerte es lo que le da poder a los grupos para sostener eso. Yo creo que hay una vida después de la muerte. Yo sí, a mí me gusta, pero no me gusta la idea de que se trabaje con ese concepto para entonces amenazar a las personas. Bueno, hay una gran cantidad de temas, ya voy terminando. ¿Y qué nos espera? Hipótesis. Yo sostengo la primera, el proyecto no pasa. No pasa, porque es más fácil no pasar. Plan fiscal puede pasar, pero esto no pasa, porque toca la moral. ¿Qué me dice un diputado? María Eugenia, yo creo en la fecundación in vitro, pero yo no voy a ir a pararme a la municipalidad de mi pueblo porque me ahorcan y pierdo los votos. María Eugenia, mi mamá me mata, si se dan cuenta de que yo, diputado, estoy manejando eso. En el eco católico yo he salido como la mujer de los malos. Y yo he retado públicamente a la iglesia y le he dicho, yo reto públicamente a la iglesia que me excomulgue si yo soy una mujer que promuevo una ley de muerte. Finalmente, quiero enseñarles a mi nieta. Digamos que con ella he vivido todo eso. Para poderles decir, tengo 6 nietos posibles, congelados, en Barcelona. Ella es una mujer que vivió todos los planteamientos que se puede hacer una mujer con su pareja, y esta es Olivia. Esto trae felicidad, control, seguridad, amor, y lo hemos hecho con toda la responsabilidad. De aquí en adelante, para mí, son generaciones, una nueva estirpe, que no puede ser que la iglesia, cuando ella sea grande, tenga que pensar que es un hijo de Frankenstein, como se ha querido decir. Muy buenas tardes. Bueno, ven que era un tema que se las trae, ¿no? Entonces, antes de que ustedes puedan conversar y manifestarse, le damos el pase a don Antonio Marlaska, insisto, que es filósofo, especialista en temas de la vida y ética, y con estudios y conocimientos en la historia de la religión y la teología, y por lo tanto, yo estoy deseoso de las palabras. Realmente, después de oír las hermosas palabras de la doctora María Eugenia, me da un poco de reparo tomar la palabra yo. Chapó, me quito el sombrero. Prácticamente no hay nada que decir. Creo que todo lo importante lo ha dicho ella. En fin, se me da la oportunidad de hacer una reflexión total, que lo voy a hacer. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de este recinto universitario por darme la posibilidad de dirigirme a ustedes. Están celebrando el 35 aniversario de la Fundación Universitaria de Grecia de Takaris. Casualmente, cuando me dijo que celebraba el 35 aniversario, me puse a hacer cálculos y casi coincidimos, un año de diferencia. Yo llegué a este país en el año 76. Ustedes nacieron a la vida, el recinto nació en el 77. Somos casi de la misma edad. Yo llevo 36 años por lo visto, ustedes tienen 35, un año más que ustedes. Bueno, a mí se me ha invitado a hablar sobre la fecundación in vitro. De antemano, algunos ya me conocen, me han oído hablar en otras ocasiones, yo voy a hacer una defensa clara, rotunda, de la fecundación in vitro. No, o sea, es lo que voy a tratar de explicar. Intento ser respetuoso con los que no comparten mis opiniones. Yo sé que es muy difícil que lo que ha dicho María Eugenia, que lo que voy a decir yo, eventualmente les sirva a ustedes para cambiar de opinión. Creo que es muy difícil. La mayoría de ustedes ya tienen una decisión, tienen ya
una opinión formada y es muy difícil y tampoco intento. Muy difícil cambiarla y yo intento cambiarla. En todo caso, yo voy a hacer una exposición razonable hasta donde pueda. Voy a retomar algunos datos que acaba de decir María Eugenia, porque es muy importante que se tengan presentes. En Costa Rica, cuando se prohibió la fecundación in vitro hace ya bastantes años, habían nacido ya 15 niños, 15 bebés. Y hasta ahí llegó la cosa. En el mundo hasta ahora, han nacido ya, oígaseme bien, más de 4 millones de chiquitos de bebés por fecundación in vitro. La cifra no es baladí. Estamos hablando de la población de todo Costa Rica. No me digan ustedes que la población de Costa Rica, 4 millones y pico, no es importante. Es importante. Han nacido ya 4 millones, más de 4 millones. Al principio se decía, bueno, cuando salgan estos chiquitos, cuando crezcan, sabe Dios qué patologías tendrán, qué traumas. Hasta donde se puede saber, son jóvenes, adolescentes, normales, como ustedes. Estamos hablando de más de 4 millones. Esto el otro día, cuando estaba recordando que tenía que venir aquí hoy a dar una charla, pues ahí, como se dice ahora, navegando por la internet, me topé con un periódico español, el ABC, que es uno de los periódicos que se publican en España, además, de más larga vida. Esto es del 20 de este mes, el 20 de marzo. El título del artículo dice lo siguiente: 3 de cada niño nacidos en España, 3 de cada niños nacen en España por técnicas de reproducción asistida. Si esto lo hacemos la equivalencia correspondiente, 3% equivale a 3.000 por 100.000 niños nacidos. Entonces, la cifra no es baladí. Y dice, la Sociedad Española de Fertilidad pide el reconocimiento de la infertilidad como enfermedad y la financiación de tratamientos. Y voy a leer unas líneas más. La Sociedad Española de Fertilidad ha pedido al Ministerio de Sanidad que los recortes derivados de la crisis económica no afecten a los tratamientos que reciben el 15% de las parejas españolas en edad reproductiva que tienen este problema y que subvenciona el sistema nacional de salud. A nivel mundial se calcula de que de 15 parejas que quieren tener niños no pueden, por los motivos que sean. Que si el espermatozoide no está sano, que si el óvulo tiene problemas, la mujer tiene problemas para ovular, el 15% tiene problemas para tener los hijos que quieren y cuando quieren. El presidente de esta sociedad ya ha solicitado a las autoridades sanitarias el reconocimiento de la infertilidad como una enfermedad del sistema reproductivo, cuyo tratamiento no puede estar supeditado a los ingresos personales de los pacientes, como ocurre con el resto de los servicios que presta el Estado. Y esto puede generar desigualdad. Las alteraciones de la capacidad reproductiva constituyen, sin lugar a dudas, un problema médico, cuya asistencia y tratamiento no se trata de un lujo o capricho fruto de la presión social, sino de una necesidad para poder dar respuesta a un trastorno o enfermedad frecuente en nuestro país, ha dicho el señor Pérez. Salvo la infertilidad relacionada con la edad, cuando una pareja no consigue tener un hijo, es porque existe una patología de disfunción del sistema reproductivo de uno o ambos miembros de la pareja. Entonces, España es uno de los países europeos donde más se realizan fecundaciones in vitro. Se realiza tanto en la sanidad pública, es decir, la que pertenece a todos los ciudadanos, como en la sanidad privada. Lo que pasa es que cuando ustedes pagan para hacer este tratamiento en una clínica privada, inmediatamente te lo hacen, pagándolo correspondiente, obviamente. Y si vas al esquema de seguridad pública, en algunas comunidades hay que ponerse en la lista de espera. Y a veces hay que esperar hasta 3 años. Otras no tienen tantas solicitudes y te lo hacen rápidamente. Pero, digamos, es muy desigual el tratamiento que se puede recibir dependiendo de la comunidad autonómica a donde uno pertenezca. Bien, yo como profesor de filosofía que soy, porque filósofo es un poco pretencioso, pues voy a tratar este tema, en mi intención al menos, con una cierta profundidad.
Lo esencial, ya lo ha dicho mire, la compañera que me ha precedido. Yo voy a insistir en dos ideas fundamentales. Recuerdo que cuando yo era más joven, uno de los profesores que tuvo pues me decía, mira, cuando te dirijas a un público amplio, tienes que tener en cuenta que son pocas las ideas que se pueden asimilar en un lapso de tiempo. Y no pretendas ahí sembrar muchas ideas. Entonces, aunque ustedes no son un público así, masas, son una élite ya muy escogida, voy a procurar explicarles, no sé si lo voy a conseguir, dos ideas fundamentales. Una idea, que tal vez sea para ustedes la más difícil de captar. Vida humana no es igual a persona. Esa es una idea que quiero explicar. Otra cosa que quiero explicar. No es lo mismo persona potencial, una semilla de persona, algo que puede llegar a ser persona, que persona real, que persona actual. Estas son las dos ideas que quiero explicitar, a ver si consigo hacerlo bien. ¿A qué viene esto? Bueno, esto viene a que, como ya ha dicho María Eugenia Venegas, hace años la Sala Cuarta dictaminó expresamente, son palabras textuales, maternamente, el embrión humano es persona desde el momento de la concepción. Solo lo dijo la Sala Cuarta. El embrión humano es persona desde el momento de la concepción. Ahora bien, la práctica de la CICTE, parte de la in vitro, tal como se realiza o se realizaba en aquel entonces, hace unos años ya, comporta regularmente la muerte o la pérdida de varios embriones, que son supuestamente personas. Por consiguiente, ergo, no se puede permitir la práctica de la CICTE en la primera in vitro, ya que equivalentemente sería legalizar y consentir la muerte de personas inocentes, que serían los embriones fecundados. La Sala Cuarta presentaba esta afirmación de que los embriones recién fecundados son personas como una realidad científicamente demostrable y demostrada por la ciencia moderna. Añado yo, por mi cuenta, la ciencia, la biología, la genética, la embriología, nunca han sostenido, mucho menos demostrado tal cosa, que los embriones son personas, como voy a procurar explicar a continuación. Entonces, la primera parte de este discurso mío va a estar centrado en esa distinción entre vida humana y persona. Puede parecer un juego de palabras, pero no lo es. La persona, toda persona, es portadora ciertamente de vida humana, pero no todo lo que tiene vida humana, repito, no todo lo que tiene vida humana es persona. Esa es la distinción que quiero explicar. En Costa Rica, me atrevo a afirmar, es frecuente confundir e identificar ambos conceptos, vida humana y persona, que en verdad hacen referencia a realidades distintas. Creo que tal confusión, en parte, se debe o se puede deber a la formulación del famoso artículo 21 de nuestra Constitución Política, que dice literalmente: la vida humana es inviolable. Tal como se estipuló ya en la Constitución de 1871 para oponerse y rechazar la pena de muerte. El sentido de este artículo para mí es obvio. ¿Qué quiere decir este artículo? La vida de las personas es inviolable. El derecho a la vida pertenece a los individuos concretos, a los individuos de carne y hueso, que diría Unamuno, no a una entidad abstracta llamada vida. Dicho de otra manera, son los individuos los sujetos del derecho a la vida. En realidad, la formulación del artículo constitucional, artículo 21, es un tropo literario, es una figura literaria, que se llama técnicamente sinécdoque o metonimia, que consiste en designar una cosa con el nombre de otra, cuando hay alguna relación entre ellas. Por ejemplo, un ejército de 1000 lanzas. Lo que se quiere decir es que
un ejército de 100 soldados que llevaban lanzas. Hay que respetar las canas. No hay que respetar las canas materialmente, lo que hay que respetar son las personas que peinamos canas. En este caso yo. Se enfrentaron las dos mejores raquetas del mundo. No se enfrentaron dos raquetas, se enfrentaron los dos mejores jugadores de tenis, que en este momento es Djokovic y Rafa Nadal, si no me equivoco. Una aldea de 2000 almas, es una aldea de 2000 personas que tienen cada una su alma particular. Esta acción bélica nos costó 20 vidas humanas. ¿Sí? Esta batalla nos costó la muerte de 20 personas. En nuestro caso se designa como vida humana a los individuos o personas. Lo que quiso decir Tomás Guardia, quien al parecer formuló el artículo de Marras, y parece ser que se conserva el autógrafo original, escrito por él de su propia mano, es que la vida de los seres humanos, aun de los criminales, es inviolable. Difícilmente pudo pasar por su imaginación, por la imaginación de Tomás Guardia, que tal artículo se iba a utilizar para oponerse a la fecundación in vitro, debido a que un embrión recién fecundado, por ser algo vivo, fuera ya eoiso, por esa misma razón, persona humana. El término vida puede tomarse, como de hecho se toma en el artículo 21 de la Constitución Política costarricense, como sinónimo de persona o ser humano, pero en general designa más bien una cualidad o característica que tienen o pueden tener por sí mismas partes u órganos del cuerpo humano que en sí mismos no son personas. Por ejemplo, hoy sabemos que hay vida humana en la raíz de un cabello o de una uña, en cualquier trozo de nuestra piel, en una pequeña muestra de nuestra sangre. Todos estos elementos son portadores vivos del genoma humano y contienen un código genético humano individual e inconfundible. Pero obviamente, ninguno de estos elementos es una persona. En otras palabras, vida humana no equivale sin más a persona. Si hubiera que interpretar literalmente el famoso artículo 21 de la Constitución Política, en Costa Rica, oígaseme bien, no podríamos lavarnos los dientes por la mañana, ya que arrojamos por la tubería, por el lavamanos, miles y miles de células que tienen vida humana. Las células de los órganos humanos que van a ser trasplantados tienen que estar vivas, las células de los órganos trasplantados. Y un corazón, para ser trasplantado y para que la operación tenga alguna esperanza de éxito, de alguna manera ese corazón también debe de estar vivo. No se puede tomar un corazón de una persona que murió hace 15 días. Tiene que ser rápido. Pero obviamente, ni las células ni el corazón son personas. Decir que un embrión recién fecundado, eso tiene vida humana, no es más que decir que también hay vida humana en ciertos órganos cuyo trasplante se admite. Quede claro que de ninguna manera se niega, de ninguna manera niego yo, que haya vida, y vida específicamente humana, en el cigoto o embrión desde el momento de la concepción, pero de ahí no se sigue que ese embrión sea ya por sí mismo persona, son cosas distintas. En efecto, los conocimientos científicos actuales nos enseñan que la pertenencia de un ser vivo a una especie viene dado por su genoma y que este queda fijado desde la penetración de nuestro en un hombre. Y dado que cada embrión humano posee un genoma que es idéntico al del adulto, que está llamado a devenir, es obvio que pertenece a la especie humana. En conclusión, dígaseme bien, no se me malinterprete, no se me tergiverse, afirmo, el embrión humano es algo vivo, tiene el ADN específicamente humano y pertenece sin ninguna duda a la especie humana. Todos estos datos científicos, elementales, hoy por hoy, son indiscutibles, nadie los discute. Hasta aquí todo está muy claro. Lo que no está claro, por más declaraciones que se hagan, y por muy rumbosas que sean estas declaraciones, es que el embrión sea además desde el principio una persona humana. Jamás la biología, la genética, la embriología, etcétera, han afirmado tal cosa, ni lo podrían hacer, por la sencilla razón de que esta categoría persona humana no es una categoría propiamente científica ni biológica, sino que es una categoría filosófico-jurídica. Añade un autor
que por cierto pertenece al Opus Dei, si no estoy mal informado, no hace falta que me dice lo siguiente. Los datos biológicos nos muestran que desde el comienzo el embrión es humano, pero ellos, los datos biológicos, no nos pueden decir si es una persona, ya que esta noción pertenece al ámbito filosófico, y el biólogo no está habilitado para decirnos desde cuándo el nuevo ser está dotado de un espíritu, porque este aspecto inmaterial de la persona escapa por su naturaleza al objeto de la ciencia. Es decir, en algunas ocasiones, en algunos foros, pues los médicos, con todo respeto, piensan que son ellos los únicos que pueden decirnos desde cuándo un embrión es persona o no es persona. El médico está tan capacitado como yo para hacer una afirmación u otra. Y la ciencia de él no da para tanto, da para otras cosas, pero no para decidir si es una persona o no es una persona. En conclusión, se comete un evidente paralogismo, una enorme falacia, que por añadidura se presenta como una verdad científica indiscutible, cuando se quiere concluir inmediatamente que por el hecho de que el preembrión, bueno, el preembrión o embrión de menos de 14 días tiene vida humana, también por eso mismo tiene que ser considerado y tratado ya como persona. Del hecho, por lo demás, altamente improbable, en términos meramente estadísticos. Peña Venegas hacía relación a que muchos de los embarazos se pierden desde el comienzo, y la mujer ni siquiera se da cuenta de que está embarazada. Aproximadamente se piensa que el 70% de los embarazos no pasan a implantarse, es decir, se pierden en los primeros 15 días. Del hecho, por lo demás, altamente improbable de que un cigoto o embrión fecundado pueda convertirse en persona, de ninguna manera se sigue que el cigoto sea ya persona humana. Y voy a entrar ya en una parte un poco más abstracta ya, tal vez más difícil de seguir. A lo largo de la historia del pensamiento humano se han dado muchas definiciones de persona. Sería largo y tedioso examinarlas una a una. A decir verdad, ninguna de tales definiciones puede aplicarse a un embrión recién fecundado. Por ejemplo, cuando se habla de persona, también lo recordaba Peña Venegas, espontáneamente se piensa, en una perspectiva kantiana, en un sujeto autoconsciente, en un sujeto que sabe y sabe que sabe. En un ser capaz de tomar decisiones morales, etcétera, etcétera. Obviamente no es el caso, para nada, del embrión. El diccionario de la Real Academia, la Academia Española, en el latinense define persona como, entre comillas, cualquier individuo de la especie humana, aquí comillas. Y ese mismo diccionario define individuo, también, comillas, lo que no puede ser dividido, aquí comillas. Pues bien, a partir de esta definición de persona como individuo humano, de entrada habrá que excluir ya taxativamente que los embriones de menos de 14 días pueden ser personas, ya que una característica esencial de la persona es la individualidad, el ser un individuo, el ser indivisible. Individuo viene de la palabra latina indivisio, lo que no es divisible ni se puede dividir. Y entonces, digamos, un embrión recién fecundado no puede ser persona porque no es un individuo, porque es divisible, porque no es indivisible, ya que, como nos dijo aquí María Venegas, un embrión recién fecundado puede dar lugar a dos o más gemelos monocigóticos, y dos indicios de embrión pueden fundirse en uno solo. Entonces no se da la indivisibilidad, ni se da por consiguiente la individualidad. Algunos tal vez me pueden decir, no, profesor, es que en lugar de haber una persona había dos. No, no había ni una ni dos, no había ninguna persona desde el comienzo, porque no había ningún individuo. Concretamente, en la historia del pensamiento occidental, la definición posiblemente más célebre de persona, y que incluso se ha aplicado a la teología, por ejemplo, para hablar de las personas divinas. Ustedes han ido alguna vez a la catequesis, no sé si nos hablaron de que en la Trinidad hay tres personas distintas y un solo Dios verdadero. No sé si ustedes creen en los ángeles, si los ángeles existen, también son personas. Entonces, esta definición de persona también se ha aplicado a las personas divinas y a los ángeles. Y la definición a que me refiero la dio un filósofo ahí del siglo V, del siglo VI, después de Cristo, un señor llamado Boecio, que definió así a la persona. Una sustancia pensante de naturaleza racional. Sustancia individual, perdón, de naturaleza racional. Racional es individual la sustancia. Sustancia individual de naturaleza racional. Es decir, esta es una definición muy técnica, pero que implicaría lo siguiente. Es decir,
¿qué es persona? Tiene que ser una sustancia. ¿Qué es una sustancia? Algo que existe en sí mismo y por sí mismo. Un embrión recién fecundado no es una sustancia porque no puede existir por sí mismo en sí mismo y por sí mismo. Tampoco es individual porque se puede dividir. No tiene naturaleza racional, no puede pensar, ni siquiera puede sentir. ¿Cómo va a ser esto una persona? Si ni es sustancia, ni es individuo, ni tiene ninguna apariencia ni sustento de racionalidad. Concluyo esta primera parte. Los magistrados determinaron que un embrión fecundado es una persona. A decir verdad, a muchos nos resulta difícil creer, y me incluyo yo, y digo bien creer porque no lo podemos ver ni comprender, cómo puede ser ya realmente persona algo que no tiene, no digamos ya desarrollado el cerebro, sino ni tan siquiera el más mínimo esbozo de conocimiento del sistema nervioso, y por consiguiente no solo es incapaz de albergar cualquier idea, sino ni siquiera experimentar ningún tipo de sensibilidad. Como se sabe, es a partir del día 14, momento aproximado de la implantación, que aparecerá la llamada línea primitiva, primer esbozo del sistema nervioso. A decir verdad, la sala nos exige demasiado. Nos exige un verdadero acto de fe para aceptar su posición. Los magistrados concluyen enfáticamente en ese dictamen. En resumen, dicen ellos, palabras, comillas, en resumen, en cuanto ha sido concebida una persona es una persona. Hasta aquí las comillas. Desde luego, una persona es una persona, pero esto es una simple afirmación tautológica y por consiguiente inútil. Habría que acotar al título, al dicho de los magistrados, que lo que se concibe no es una persona, sino un cigoto, que no es una persona, sino una semilla que eventualmente se convertirá en persona. Con eso paso ya a la segunda parte de mi charla, que es la distinción entre persona real y persona potencial. Una cosa es algo que puede llegar a ser persona, una semilla de persona, una simiente de persona, y otra cosa es una persona real, una persona en acto, una persona actual, una persona hecha y derecha. Es bien sabido que los científicos, biólogos, ginecólogos y médicos en general, para poder hablar con precisión de las diversas etapas del desarrollo embrionario, han inventado términos como gameto, cigoto, módula, gastrocisto, preembrión o embrión preimplantatorio, embrión, feto, feto no viable, etc. Obviamente hay que suponer, que es lo mínimo que podemos hacer, que esta diversidad de términos no se aplica a una misma realidad, porque sería complicarnos la vida y el lenguaje inútilmente, sino a realidades distintas, o en todo caso, a una realidad en estadios de desarrollo y evolución netamente distintos. Es decir, estos términos que acabo de citar no son arbitrarios, no están ahí por puro capricho, están ahí porque hay que designar o bien a una realidad en distintas etapas, o bien a realidades distintas. No es lo mismo un gameto que un preembrión, no es lo mismo un cigoto que un feto. Utilizando el lenguaje científico, se llama gameto a cada una de las células masculina y femenina que se unen para formar el huevo de las plantas y animales. Asimismo, se llama cigoto a la célula huevo que resulta de la fusión de un gameto masculino y otro femenino. En este caso, el espermatozoide y el óvulo. Utilizando el lenguaje filosófico, posiblemente más comprensible y cercano a la experiencia común, se suele decir que el cigoto, el óvulo fecundado, es una semilla, un germen, una simiente, un ser en potencia, que está llamado a desarrollarse, a devenir, a convertirse en un ser adulto, en un ser en acto. En nuestro caso, en un individuo humano, en una persona, en un hombre o en una mujer. La distinción real, repito, la distinción real entre potencia y acto es, desde Aristóteles, un lugar común en la historia del pensamiento humano. Potencia es la virtualidad, la posibilidad o la capacidad que reside en una cosa para pasar a ser otra cosa o a otro estado de esa misma cosa. Acto es la realización o cumplimiento de esa potencialidad que ha pasado de ser mera expectativa a una existencia real. Yo puedo saber chino, yo puedo aprender chino, pero actualmente no sé ni una puñetera palabra de chino. Pero tengo potencia para aprender chino. Esta mesa no tiene potencia para aprender chino. Un caballo no tiene potencia para aprender chino. Sí, la potencia no es algo meramente, no sé, ilusorio. La potencia es una realidad. Pero una cosa es que yo pueda saber chino y otra cosa es que yo sea ya un maestro de la lengua china.
Este par de conceptos dinámicos, potencia y acto, se han utilizado desde hace siglos para explicar el proceso de la generación humana. El cigoto, resultado de la unión de los dos gametos, el óvulo y el espermatozoide, no es una persona de verdad, real, en acto, sino una semilla de persona, una persona en potencia. Algunos ejemplos, un tanto llamativos y provocativos, tomados de un conocido investigador español, Jesús Mosterín, para mejor captar la distinción entre potencia y acto, pueden ser los siguientes. Recalco que estos ejemplos que voy a poner son provocativos, es decir, son un poco infantiles, son un poco tontos, digámoslo claramente, pero los traigo a colación para que se vea lo que es la potencia y el acto. Una bellota no es un roble ni una encina, una bellota es algo, el fruto de la encina o del roble que comen los chanchos en España, en Extremadura, los cerdos. Los cerdos de jabugo, que saben muy bien cuando los preparan como jamón, se alimentan de bellotas, no de robles ni de encinas. Y un cajón de bellotas no constituye un robledal. Un roble es un árbol, mientras que una bellota no es un árbol, sino una semilla, o un roble en potencia. Algo que sin ser un roble puede llegar a ser. Si sembramos una bellota y la cosa va bien, de ahí resulta un roble, pero la bellota no es un roble. Una oruga no es una mariposa. Una oruga se arrastra por el suelo, come hojas, carece de alas, no se parece para nada a una mariposa, ni tiene las propiedades típicas de las mariposas. Incluso hay personas a quienes les encantan las mariposas, pero les dan asco las orugas. Sin embargo, una oruga es una mariposa en potencia. Las mariposas provienen de las orugas. Pero la oruga no es una mariposa, es potencia y acto. El niño es un anciano en potencia, pero el niño no tiene derecho a la jubilación. Un hombre vivo es un cadáver en potencia, pero no es lo mismo enterrar a un hombre vivo que a un cadáver. En resumen, tal como afirmaba el que fue presidente de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, en el proceso de la embriogénesis no tiene sentido aseverar que el principio y el producto son lo mismo, que la semilla es igual al fruto, que la potencia es igual a la realidad. A los vegetarianos, a los que les está prohibido comer carne, se les permite comer huevos, porque los huevos no son gallinas, aunque tengan la potencialidad de llegar a serlo. Normalmente por la mañana muchas personas, entre las cuales me incluyo, comemos 1 o 2 huevos, no nos comemos 1 o 2 pollos. Pero los pollos me hacen una vez más, cuando el espermatozoide de un hombre fecunda el óvulo de una mujer, se forma un cigoto, que en circunstancias favorables puede convertirse en el inicio de un linaje celular humano, de un organismo que pasa por las diversas etapas de mórula, blástula, embrión, feto y finalmente hombre y mujer. Aunque estadios de un desarrollo orgánico sucesivo, el cigoto no es una blástula, ni el embrión es un hombre. El embrión tiene la potencialidad de desarrollarse hasta llegar a convertirse en hombre o mujer, pero no es hombre o mujer en acto. Hay, evidentemente, una pregunta que subyace a toda esta exposición que acabo de hacer. Pues la pregunta es obvia. Entonces, ¿desde cuándo comienza a existir la persona humana? Esta es la pregunta de los 100 pesos. Es difícil responder a esta pregunta. Tal vez sea imposible. Tan difícil como responder, partiendo y aceptando la teoría científica de la evolución de Darwin, en qué momento preciso el prehomínido dejó de ser tal para convertirse casi milagrosamente en un hombre, en un ser humano perfecto y acabado. Evidentemente estamos ante un proceso continuo e ininterrumpido donde no se puede señalar un instante mágico en que se hubiera pasado del estadio prehumano al humano. Yo tenía aquí preparado, hay una serie de datos de tipo científico. ¿Y de dónde provenimos? Siguiendo la teoría evolucionista de Darwin, desde antepasados, más o menos se dice que pertenecían a los monos. Tenemos el Australopithecus, de hace 3 millones de años. Tenemos el Homo habilis, de hace 2 millones de años. Tenemos el Homo erectus, de 1,5 millones de años. Tenemos el Homo sapiens, de hace 200.000 años. Tenemos el Neanderthalensis, de hace 150.000 años.
Tenemos el Homo sapiens sapiens de hace 50.000 años, el hombre del Cromañón, etc. Pregunto, ¿desde cuándo existió propiamente el ser humano? Todos estos antecesores nuestros que acabo de citar eran seres humanos, tenían alma inmortal. Ah, no sé, pero mire, enterraban a sus muertos, pintaban en las cuevas, sobre las rocas, tenían sus normas, tenían su jerarquía. ¿Eran hombres o no eran hombres? ¿Desde cuándo comenzó a existir el Homo sapiens sapiens como tal? El Homo sapiens sapiens, como ustedes, tiene un sentido un tanto curioso. El hombre sabio sabio, el hombre sabio al cuadrado. Sapiens sapiens. ¿Desde cuándo comenzó? ¿Usted me lo puede decir? No. Pues yo solo diré cuándo el feto se convierte en ser humano. Si usted me dice previamente cuándo nuestros ancestros se convirtieron realmente en seres humanos. ¿Sí? Fue un proceso. Y como es un proceso, no se puede señalar aquí. Ayer nos acostamos prehomínidos y hoy amanecemos hombres ya. Se abre el telón, no hay nada, un hombre y una mujer. Se cierra el telón, el hombre y la mujer han tenido relaciones sexuales. Abren el telón, son 3 personas ya, no 2. Poco serio. ¿Cómo puede ser que el ser más complejo de la naturaleza aparezca mágicamente, milagrosamente en un instante? Difícil de creer, ¿no? Difícil de aceptar. Bueno, yo no puedo señalar en qué momento preciso ocurre esta transformación, ¿sí?, del embrión en persona, precisamente porque se trata de un proceso continuo e ininterrumpido. Es la sociedad, son ustedes, somos nosotros, la que decide, la que tiene que decidir partiendo no de una definición arbitraria y caprichosa de persona, sino de una definición sensata y consensuada de la misma. Desde qué momento el embrión y el feto se convierten en personas y se les deberá tratar como tales. De todas maneras, me atrevo a ir más allá, un poco osado por mi parte. Si a pesar de lo que acabo de exponer, se le pidiera mayor precisión en señalar el inicio de la persona humana, en paralelismo y contraposición a la determinación del momento de la muerte, que en la actualidad se acepta cada vez más la llamada definición de la muerte de la Escuela de Medicina de Harvard como muerte encefálica o muerte cerebral. ¿Cuándo una persona está muerta? Cuando muere el cerebro, cuando hay muerte encefálica, cuando hay muerte cerebral. Sostendría entonces, en paralelismo con la definición de muerte, que hay buenas razones para dar por sentada la existencia de una persona cuando aparece y existe ya el cerebro. Así como muere la persona cuando muere el cerebro, así también habría que sostener el inicio de la persona cuando aparece el cerebro, que es el órgano más específicamente humano y al que en definitiva posibilita el desarrollo del psiquismo humano. Pero esto es una opinión personal, que no tiene mayor relevancia en relación con la tesis central que he venido defendiendo, es saber que un embrión recién fecundado no es una persona. No sé si ustedes estos días han visto el periódico, entonces ahí ha aparecido en casi todos los periódicos de todo el mundo la cara de una persona que hace unos 15 años, no sé por qué motivos, le pegaron un tiro y quedó totalmente deformada. Quedó con la nariz destruida, los pómulos totalmente reventados, la dentadura, los dientes, quedó realmente hecho una lástima con todo esto. Este hombre pasaba, según nos han dicho, ha pasado 15 años sin atreverse a salir de la calle, porque todo el mundo se le quedaba mirando. Nada más salía por la noche, con una máscara, para que no le viera la cara. Bueno, este hombre se ha sometido a una operación en Estados Unidos, creo que ha durado algo así como 30 horas, han intervenido no sé cuántos doctores, y ha salido con una cara nueva, totalmente, para nada reconocible, el que era antes. Yo lo he visto, ustedes posiblemente lo hayan visto algunos de ustedes. Ayer, leyendo una crónica de este suceso, decía, el cronista dice, por el médico que había hecho la operación, que por cierto tiene un apellido español, no sé si sería de dónde, pero el apellido que tiene apellido español, decía, son 2 individuos en uno. Con todo respeto, no son 2 individuos. Es el mismo individuo el que tiene una cara nueva, pero la personalidad reside en el cerebro. Ustedes han oído hablar de trasplantes, entonces se puede trasplantar el corazón, el riñón, el pulmón, una mano, el pene, lo que ustedes quieran. No se puede trasplantar el corazón. Lo que se trasplantaría sería
un cuerpo a un cerebro. ¿Me explico? Es decir, la personalidad reside en el cerebro. Este señor no va a tener recuerdos de la cara, de la persona del que recibió la cara, ni las vivencias. Nada más tendrá recuerdos, vivencias de su persona, que reside en el cerebro. Y si sabía chino, seguirá sabiendo chino. Y si no, tendrá que aprenderlo. No va a recibir, digamos, los saberes de la persona que le prestó la cara. Está la cosa clara. Entonces, ¿cuándo muere la persona? Cuando muere el cerebro, no hay más. ¿Cuándo comienza a existir la persona? Cuando existe el cerebro. Cuando aparece el cerebro. Tan simple como eso. De todas formas, esto no tiene mayor. Termino ya. Quiero hacer un par de observaciones. En primer lugar, el cigoto, que no es una persona en el momento de la fecundación, acabará sin duda siendo una persona si los dioses le son muy favorables al momento de nacer. No cabe la menor duda que al final del desarrollo embrionario nos encontramos con un ser humano, con una persona. Pero la aparición de la persona no tiene lugar en un instante mágico y puntual. Es, digámoslo una vez más, resultado de un proceso ininterrumpido. En efecto, la persona, el ser más complejo del planeta Tierra, no aparece ya desde el primer momento, hecha y acabada, como al parecer surgió la diosa Palas Atenea, con todas sus armas y arreos de la cabeza de Zeus, sino que la persona es el resultado de un proceso vital maravilloso, continuo e ininterrumpido. Omne vivum ex vivum. Toda vida viene de la vida. En segundo lugar, la prohibición de la práctica de la fecundación in vitro en Costa Rica, basada en la afirmación de que los embriones recién fecundados son personas, no tiene ningún asidero científico ni filosófico. Tal afirmación, como se ha visto, es arbitraria y al parecer solo se ha impuesto por sentencia judicial en Costa Rica a contrapelo de todas las evidencias en contrario. Termino recordando también lo que nos dijo María Eugenia Venegas. La prohibición de la fecundación in vitro en el fondo es clasista. ¿Por qué? Porque a la gente que no puede pagar esto, pues no puede hacer la fecundación in vitro. Pero la gente que puede pagar va a Panamá, va a Miami, va a España, va a Londres y viene con la fecundación ya realizada. Entonces es una prohibición clasista y discriminatoria y debería desaparecer esta prohibición cuanto antes. Muchas gracias.